Hola, buenos días. Si puedes presentarte, Ana Lucía, por favor. Sí, claro que sí, Edgar. Mi nombre es Ana Lucía Cuevas, tengo 57 años, yo soy guatemalteca, radico en el Reino Unido. ¿Y puedes platicarme un poco de tu historia personal, la historia de tu hermano y cómo es que te involucras en este tema tan difícil de las víctimas de la desaparición, pero también del interés en documentar esto? Sí, claro que sí. Bueno, la historia la historia en relación a la desaparición de mi hermano, en el caso mío, es una historia bastante compleja y larga, por el hecho de que nosotros, mi padre era una persona que política y entonces ocupó varios roles, sobre todo en la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y allí en los años más difíciles, durante el gobierno militar de Carlos Arana Osorio. Como consecuencia de eso, toda nuestra familia fue perseguida siempre, ¿verdad? Siempre porque él jugó diferentes roles en denunciar las violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo en Guatemala en los años 1900, en los años 60, 70, 80, que fueron los años más crueles de la guerra, de la guerra, yo lo llamo de la guerra del gobierno de Guatemala contra el pueblo, porque eso fue lo que fue. La guerra llegó, hubo un acuerdo de paz en 1996, y, pero ya para ese entonces nosotros, mi familia había salido al exilio. ¿Por qué? Porque mi padre, en esta situación en la que se encontraba, al final de su vida tuvo que salir y exiliarse precisamente en México, y ahí fue donde murió. A partir de su muerte, nosotros los hijos relativamente jóvenes también nos incorporamos a los diferentes movimientos de apoyo al movimiento que estaba en contra de los regímenes militares del momento. Eh, eh, en los 80, la represión se recrudeció, particularmente en contra de la organización a la que yo pertenecía. Y de esta manera, mi hermano Carlos, que tenía 24 años en ese momento, y que era un líder sindical, no, líder sindical, perdón, era un líder estudiantil, fue secuestrado y desaparecido. Unos meses antes, por esta misma amenaza, yo había salido del país, me tomé asilo en Costa Rica, y bueno, 2 meses después de mi salida fue de que capturan a mi hermano y lo desaparecen. A partir de esto, su compañera, su esposa, Rosario Godoy de Cuevas, forma, junto a otras mujeres que buscaban a sus familiares desaparecidos, forman lo que es el Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala, que fue un grupo formado por mujeres, sobre todo mujeres que buscaban a sus familiares desaparecidos. Eh, ellas, eran mujeres muy valientes realmente, y iniciaron las presiones con el gobierno de ese momento, el gobierno de Óscar Mejía Víctores, para la devolución con vida de sus familiares. Las respuestas que ellas obtuvieron 10 meses después de que mi hermano fuera desaparecido fue que la capturaron a ella también con su pequeño hijo de 2 años, y el hermano de ella, y también los capturaron y los asesinaron. A partir de entonces, nosotros desde el primer momento en que Carlos fue capturado, iniciamos una campaña por su aparecimiento. Entonces pusimos denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, por supuesto muchas peticiones y búsquedas adentro en Guatemala. Como yo ya estaba afuera, con mi familia, mi madre y mis hermanas, iniciamos la campaña y la presión para que nos lo entregaran vivo. Con la muerte de mi cuñada, 10 meses después, las comunicaciones con mi familia, con todas las personas en Guatemala, se cortó porque la gente obviamente tenía mucho miedo.
Y a partir de entonces es como el segundo capítulo de ese proceso en el que han sido 37 años de búsqueda y de diferentes gestiones para el aparecimiento de Carlos primero, después para buscar justicia y saber lo que había sucedido, no solo por la desaparición de Carlos, sino que por también el asesinato de mi cuñada y su familia. Y entonces, en esa primera etapa que mencionas, me llama la atención esto que dices, bueno, es situarlo en el miedo, ¿no? Pues creo que no solamente campaña de miedo que efectivamente en una dictadura se puede visibilizar y hacer muy patente, pero, pero también en esta forma de desmoralizar a las personas al no encontrar un camino jurídico o este camino hacia la justicia. ¿Cómo se construye ese camino hacia la justicia? ¿A qué se enfrentan los familiares en un contexto tan difícil como ese que estaba viviendo Guatemala en ese momento, Lucía? Por favor. Sí, sí, sí. ¿Cómo se lleva a cabo esa búsqueda? La verdad es que en pocas palabras es con mucho dolor porque, bueno, yo creo que por lo menos en Guatemala, antes de que los acuerdos de paz, entre comillas, de paz, ¿verdad? Porque no mucho, porque eso también es como otra discusión, ¿verdad? Pero se, los procesos son extremadamente largos bueno, en el caso de Guatemala realmente no se pudieron empezar ni a pensar hasta los años 90, ¿verdad? En la que varios casos no solo de personas desaparecidas, sino que de asesinatos extrajudiciales. eh, fue entonces cuando se empezaron las diferentes iniciativas para tratar de buscar justicia, cosa que era impensable en los años 70, 80, incluso al principio de los 90. Y entonces empezamos a aprender, empezamos a hacer intentos de llevar estos procesos, pero como ya es ahora conocido, la verdad es que han sido procesos de revictimización de las víctimas, porque, por ejemplo, nosotros empezamos en los 90 empezamos a pedirle al Estado de Guatemala más vocalmente que se abriera un proceso en el caso de nuestro hermano. Y bueno, oficialmente empezaron muchos procesos de dar declaraciones, etcétera, de parte del Ministerio Público. Pero esta investigación, de acuerdo a quién estaba en el gobierno, se cerraba o se abría o cada vez que el gobierno cambiaba, se perdían los documentos, las declaraciones, y entonces era un retroceso a cero y el volver a empezar, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente, no, ese proceso hemos estado presentes prácticamente 25 años. Bueno, ahora que precisamente nuestro caso, el caso llamado Diario Militar, y te puedo explicar por qué es que se llama así, y ya se abrió un juicio, una audiencia en contra de varios militares y policías que son culpables, están siendo acusados de los asesinatos y las desapariciones específicamente en un periodo. Cuando pasó, la verdad es de que yo personalmente ya había llegado a la conclusión de eh, que nuestra búsqueda a nivel de la justicia no iba a ser posible, porque por todos los reversos que habíamos vivido durante tantos años, ¿verdad? Entonces es una cuestión, es una situación muy contradictoria, porque uno busca, en mi caso particular, yo busco el apoyo a estos procesos, obviamente no por venganza o por revancha, sino que porque yo estoy convencida de que si un país no resuelve sus estados de impunidad, como es el caso de Guatemala, eh, no, el país eso es una forma de avanzar, ¿verdad? Porque esa impunidad se transfiere a otras generaciones, a un ámbito más nacional. Y en cuanto al miedo, es también un aspecto muy interesante, ¿verdad? En relación,
particularmente al método de las desapariciones forzadas, porque precisamente como yo lo he llegado a vivir, y yo hablo en primera persona, pero realmente hablo por mi familia, porque todos hemos sufrido consecuencias por eso. eh, eh, en nuestro caso no nos pudieron tocar físicamente, no nos pudieron desaparecer porque todos estábamos afuera. Y entonces por medio de la desaparición de mi hermano nos llegaron a todos, ¿verdad? Y no solo impusieron eh, miedo a, a mi hermano, sino que a toda nuestra familia y desde lejos, ¿verdad? Ese acto de la desaparición, un acto criminal, como la desaparición de tu hermano, una desaparición forzada, ¿para ustedes significó también amenazas directas o en el sentido no de que quisieran o pudieran hacerlo porque precisamente estaban en el exterior, pero que también manifestaran esas amenazas hacia ustedes? Sí, 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 sí. Han sido varias y de diferente manera, ¿verdad? Mi familia por las posturas o por las posiciones políticas que asumían mis padres al principio, pues siempre fuimos intimidados con mensajes de que nos iban a matar o cuestiones así, o directamente físicos, entraban muchas veces, varias veces entraron a nuestra casa y la catearon, ¿verdad? O sea, entraron, la destruyeron. La última vez que entraron a mi casa, que fue una cuestión muy impactante, porque y te cuento este detalle porque para enseñar cómo eran de sofisticadas sus técnicas de impartir miedo, ¿verdad? Entonces, por alguna razón a mi papá, no sé, por ser una persona conocida, lo amenazaban, pero no llegaron obviamente, a asesinarlo en la calle, ¿verdad? Como le pasó a muchos compañeros y amigos cercanos. Pero la última vez, por lo que él tuvo que quedar en el exilio, fue porque él iba a salir de Guatemala a dar un informe sobre las violaciones de los derechos humanos que estaba pasando en Guatemala. Y él salió de Guatemala y nosotros, su familia, nos quedamos en Guatemala. Mi padre estuvo unos días en México y mientras estaba en México, entraron a su apartamento y lo destrozaron todo, revisaron sus papeles y hicieron manifiesta que habían estado en su casa y que la habían revisado todo, ¿no? Al mismo tiempo entraron a nuestra casa en Guatemala el mismo día y hicieron lo mismo, pero un poco con más señas de más hechos para impresionarnos, ¿verdad? Mataron a nuestro gato, eh, eh, dejaron todos los libros que leíamos en las almohadas, calculamos que habían estado ahí como unas 10 horas, yendo sigilosamente viendo nuestras pertenencias y todo. Entonces, este tipo de intimidación era muy palpable cuando vivíamos en Guatemala y cuando cuando ya vivíamos en el exilio por medio de llamadas o en el caso con la desaparición de mi hermano, nos llamaban y nos decía, bueno, o incluso una vez mandaron alguna persona que estaba de visita de Guatemala y que era cercano al gobierno, nos decía, ¿no? Que si nosotros dejábamos de denunciar a la desaparición de Carlos, quizá iba a ser posible tenerlo de regreso. Y entonces las técnicas de intimidación en nuestro caso fueron variadas y era precisamente para imponer el miedo, ¿verdad? Y entonces en ese contexto, Lucía, ¿cómo hacen ustedes para establecer las primeras denuncias y cómo empiezan a construir pues ese escenario jurídico hacia lo que sería una investigación como es hasta el día de hoy? Sí. Lo que hicimos inicialmente, el mismo mes que secuestraron a mi hermano, fue que pusimos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, bueno, esto precisamente porque en ese momento
en los 80 la represión era espantosa y nosotros no teníamos comunicación con Guatemala. Lo que desarrollamos en ese momento fue la solidaridad internacional. Buscamos mucho apoyo, hubo mucho apoyo de Alemania para hacer presión al gobierno de Guatemala, así, porque todavía no había la posibilidad bueno, nosotros desde afuera de hacer eso. Internamente, mi cuñada Rosario, que después asesinaron, ella sí puso denuncias ante la corte y lo denunció oficialmente. Luego fue en los 90 cuando ya yo empecé a regresar a Guatemala, que junto con el grupo de apoyo mutuo que sigue existiendo, pusimos denuncias y le pedimos perdón, se me olvidó ahorita el nombre, pero la Comisión de Derechos Humanos, eh, que a veces se me confunden los términos, pero empezamos a hacerlo más a nivel nacional y, y rescatamos también la denuncia que habíamos puesto ante la Comisión de Derechos Humanos y seguimos también, como reactivamos el caso en la comisión y también ellos empezaron a hacer presión al gobierno de Guatemala para que cooperara con nuestra búsqueda. ¿Eso en qué año ocurrió? Eso ocurrió en 1999. O sea, ahí es donde se junta el camino del proceso jurídico dentro de Guatemala y fuera de Guatemala. Ujú. Y en ese momento, ¿qué empieza a suceder en términos de la justicia y del caminar de ustedes como familia? Bueno, entonces nosotros le pedimos al comisionado de derechos humanos en Guatemala, no es el comisionado, pero ahorita me voy a acordar el nombre, pero que abriera una investigación en el caso de mi hermano, bueno, sí, que abriera una investigación y que que se le tomara como caso, solicitamos que se le tomara como un caso de investigación especial. Según entiendo, en ese momento se formó una comisión especial para investigación en el Ministerio Público en Guatemala, que ha sido el que ha estado investigando y recogiendo la información bueno, que la mayoría se la hemos dado nosotros, ¿verdad? Coincidentemente, unos años después, en el 2005, se descubre un archivo secreto de la Policía Nacional en Ciudad de Guatemala y ahí empiezan a coordinar las personas que tomaron el control del archivo y su recuperación, que fue un proceso muy complicado. Se empezaron a trabajar coordinadamente con el Ministerio Público y fue por medio de ahí que conseguimos mucho más información que poco a poco fuimos acumulando y formando un caso, ¿verdad? Para buscar a los responsables de los crímenes y que ahora están siendo llevados a juicio. ¿Cómo se da ese proceso? Porque entiendo que un ministerio público por sí solo enfrentarse pues a una entidad como es el ejército y en este caso quienes fueron también parte de esos perpetradores, ¿cómo se da ese proceso? O sea, también sufrieron amenazas estas instancias civiles, ¿cómo lo vivieron? También pensar que pues se da esta creación de lo que se llamó, tengo conocimiento, la CICIG, ¿no? En esta especie también de coadyuvancia internacional hacia la justicia en Guatemala, precisamente por la falta de operación y de implementación de los mecanismos de justicia. ¿Cómo se da entonces ese proceso, por favor? Sí, yo creo que circunstancialmente se dieron algunos espacios con la llegada de, por ejemplo, Álvaro Colón al gobierno,
que llegó con, a pesar de que tenía vínculos con el ejército y con los élites de poder, tenía un deseo de cierta apertura, de darle, de ayudarlos a ese tipo de proceso. Entonces, a pesar de que estaba amarrado, digamos, limitado por los grupos con los que estaba vinculado, se dio cierta apertura y fue también bajo ese gobierno que se permitió que se empezara un proceso de rescate del archivo de la Policía Nacional. Entonces, han habido momentos estratégicos en los que se ha podido dar este tipo de aperturas, ¿verdad? Se han vuelto a cerrar porque tú debes de saber. Parte de eso, de esas aperturas, fue cuando se funda la CICIG, ¿verdad? Que fue una organización que se organizó para trabajar en contra de la impunidad y que trabajó bastante bien, incluso llevó a juicio y están en prisión varias personas, entre ellas Otto Pérez, que fue presidente de Guatemala y que o sea, se le acusó y se le probó de que era muy corrupto, ¿verdad? Entonces, también yo creo que la formación de la CICIG también está un poco impulsada por el deseo de los Estados Unidos de limpiar la región, ¿verdad? Bueno, hemos sido, obviamente, el Triángulo del Norte, hemos sido un área muy conflictiva y, en mi opinión, mucho provocado por la intervención norteamericana, ¿verdad? Entonces yo creo que estaba un poco ahí el deseo de cambiar un poco esa situación. Entonces se dieron varios factores al mismo tiempo que permitieron que se formara esta comisión y que se hicieran ciertos avances que lastimosamente se han revertido en los últimos años. Sí, precisamente te lo preguntaba porque quería entender o tratar de visibilizar un poco cómo es que diferentes procesos pueden ayudar a empujar uno en particular, que es este caso, pues no solo de tu hermano, sino de lo que implicaría este diario militar, que ahora me dirás qué significa, pero que lo que yo veo también es, por ejemplo, el juicio a Ríos Montt, ¿no? Y que de pronto, pues otro documento importante como el Plan Sofía, ¿cómo puede tener una relación o cómo pueden de pronto juntarse los procesos y también significar un escenario más propicio para esta parte de la justicia, de la búsqueda de la justicia? Sí, 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 yo creo que son procesos bastante complejos y yo creo que se da de diferente manera en cada situación o en cada país, pero obviamente tienen componentes comunes, pero sí es un proceso muy orgánico, ¿verdad? En el caso de Guatemala, la gente me pregunta muy seguido por qué es que han podido dar estos juicios, y te digo que es un poco complejo, porque es la unión de diferentes factores, es la permanente búsqueda de los familiares, ¿verdad? Y la creatividad que se vaya pudiendo hacer. Y entonces sí, son procesos interesantes, ¿verdad? Porque se puede, en el caso particular nuestro, digamos que la búsqueda y la búsqueda de justicia ha tomado diferentes procesos. Como te contaba al principio, cuando no había acceso incluso a regresar a Guatemala, trabajamos de alguna manera, se levantó el perfil de lo que estaba pasando y todo eso. Luego, después, cuando ya pudimos regresar y hacer cierto tipo de cosas, en mi caso yo produje un documental que no sé si tú lo has visto, pero en donde resume todo lo que pasaba en ese momento y explica por qué una de las limitaciones para conseguir o conseguir apoyo para nuestras cosas es que la gente desconoce qué es un desaparecido o por qué lo hicieron. Entonces, hicimos un documental explicando el proceso y contando la historia desde un punto de vista personal. Y bueno, con este documental viajamos en Guatemala lo enseñamos en escuelas, en cualquier lugar que pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Y entonces, afortunadamente fue también un proceso muy bonito
porque como no teníamos realmente un presupuesto alto, tuvimos que vincularnos con otros familiares o con gente y fue una cuestión muy, muy bonita porque nos unimos y usamos el documental como una carta de presentación para empezar a hacer conciencia a la gente de lo que pasaba, ¿verdad? Entonces eso fue otra etapa. Y después, ya cuando tenemos espacios para incluso reunirnos, entonces, o ir avanzando en los procesos judiciales, eh, y, hemos apoyado la investigación del Ministerio Público, entonces ha tenido diferentes etapas. Ay, perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, y en esta parte que mencionas del documental me parece muy valioso, ¿no? Porque yo siempre pues reafirmo la idea de que ustedes como familiares, además de buscar a sus seres queridos, también se constituyen en defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Y esta parte de divulgación y de acompañamiento hacia otros procesos y familiares. Y eso, pues me imagino que no fue nada fácil, ¿no? Regresar a Guatemala y además contar esa historia desde tu propia experiencia, desde la carne propia, me imagino que debe ser muy difícil y el impacto que significa para ti, para tu salud y para pues, tu estabilidad física y emocional, ¿no? ¿Me Sí, puedes sí, hablar un sí. poco de eso? Sí, fue un proceso muy difícil. Yo, eso es parte de lo que hago, ¿verdad? Hago videos y soy cineasta, entonces coincidió con que encontré una persona que estaba dispuesta a acompañarme a hacer las filmaciones en Guatemala y en ese momento todavía la seguridad era un problema, ¿verdad? Sigue siendo un problema, pero bueno, encontré a esta persona que afortunadamente quiso acompañarme y logramos hacer todas las filmaciones. Todo fue un proceso bastante doloroso y difícil, pero muy, em, me, ¿cómo decirte? Muy satisfactorio también, porque por medio de este proceso me encontré con muchas familias y mujeres y hombres que pasaban por la misma situación. Y a pesar de que veníamos de clases sociales diferentes o etnias diferentes, porque tú sabes que en Guatemala tenemos diferentes etnias, ¿verdad? Y hay una diferencia muy grande entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en la ciudad, o en particular yo que vivo afuera de Guatemala y la gente que vive adentro, pero no, fue un proceso muy rico en ese sentido, pero muy difícil, ¿verdad? En mi caso, yo me quedé totalmente exhausta y tuve que dejar de hacer documentales durante un tiempo porque me quedé muy mal en el sentido de las energías y bueno, de algunas situaciones físicas, ¿verdad? Pero, pero el lado positivo de eso fue que antes de que yo empezara a hacer la película, tenía todavía ciertas consecuencias de este proceso de terror por el que habíamos pasado, ¿verdad? En relación al miedo. Bueno, yo digo que yo siempre, desde que era pequeña había vivido con miedo, ¿verdad? Pero el regresar a Guatemala y enfrentar la situación y hablar con la gente y hablarlo en voz alta, eh, en mí tuvo un impacto bastante positivo en el sentido de que el miedo se acabó para mí, el miedo, porque como fui capaz de hacer esta producción, ¿verdad? Me dio mucha seguridad y en ese sentido fue muy positivo, ¿verdad? Ujú. Claro, y en esa parte creo que el camino que ustedes construyen entonces como familia y para ti en particular, te lleva entonces a continuar en este camino hasta el día de hoy. ¿En dónde estamos parados el día de hoy y qué significa ahora este proceso que se está llevando, no solo para el caso de tu hermano, sino para muchos más casos que creo que se encuentran también ahí situados? Sí, hoy, este año, hace aproximadamente un mes y medio, eh, se hicieron 11 capturas
policías y militares implicados en lo que se llama el caso del diario militar. El diario militar fue un documento que fue extraído por un militar secretamente en 1999 y fue entregado a una experta en documentación que se llama Kate Doyle, y ella comprobó que era auténtico, y el diario militar es un dossier, es un folder de 183 páginas en la que se miran, hay como fichas de toda la gente que la policía, que no solo la policía, que el Servicio de Inteligencia del Estado de Guatemala tenía el récord de todas las personas que capturaban, también así como de las casas y las operaciones que hacían. En ese diario aparecía mi hermano bajo su nombre y también bajo su seudónimo, y tienen anotaciones de diferentes categorías, por ejemplo, bueno, se ponían dónde lo habían capturado a la persona, qué había pasado con ello, y si lo habían asesinado o si lo habían liberado. Eso es el diario militar. Este documento, como dije, fue elaborado por una unidad de inteligencia que estaba vinculada directamente con el presidente de Guatemala, pero era una unidad de inteligencia en la que, bueno, obviamente su fin era eliminar a la oposición guatemalteca, ¿verdad? En este diario en particular, muchos de los que están retratados eran miembros del Partido Comunista, el PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista. Eh, en- lo que está pasando ahora es de que, así como mi familia, muchas más siguieron procesos de investigación, y fundamentalmente FAMDEGUA, que es es la Organización de Desaparecidos de Guatemala. Ellos han jugado un papel muy importante en la búsqueda de, no solo en nuestro caso, sino que en la investigación de otros casos de masacres y casos así. Y llegó un momento, hay cosas que no puedo contar, ¿verdad? Pero bueno, se juntaron un montón de condiciones para que al final todas las investigaciones que se venían haciendo, unas individualmente y otras colectivamente, se llegó a la conclusión que los culpables de esos crímenes que buscábamos eran los mismos. Entonces se juntó un caso al que se le llamó el caso del diario militar, en donde están congregadas todas las investigaciones que se han estado haciendo, y las conclusiones, precisamente porque a raíz de las investigaciones se llegó a la conclusión que quiénes eran los culpables, y entonces fueron arrestados junto con el Ministerio Público y la policía. Los arrestaron y están ahora en lo que se llama las audiencias, el primer paso de los procesos, ¿verdad? El del proceso judicial. Ya, sí, y precisamente entendiendo que esto es un proceso abierto en este momento y que necesita también una cierta certeza, sigilo, cuidado también y protección hacia ustedes, me imagino que para ti debe ser muy complicado estar viviendo esto en tu forma física y emocional. Y yo quería ir un paso atrás, quería vivir también o revivir un poco lo que significa para un familiar acompañar también el tema de las exhumaciones y el tema de los derechos de los familiares para asistir en estos procesos. Para ti, ¿qué ha significado? ¿Cómo se ha llevado? ¿Y cómo lo has tenido que aprender? Porque entiendo que, como dices tú, este conocimiento es empírico y es adquirido de una manera forzada también por los familiares para tener que llevar a cabo estos procesos. ¿Me puedes platicar un poco de ello? Sí, en relación a las exhumaciones, yo creo que también se dan de diferente manera en Guatemala. Depende de dónde fueron enterrados nuestros seres queridos, ¿verdad? Eh, Típicamente en Guatemala, y un poco también como signo del racismo que
que impera no solo en todas las esferas, pero también hasta en las maneras de hacer, de ejercer la represión, es que en el campo donde sucedieron masacres, muchas veces lo que se encuentran son eh, 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 no excavaciones, pero bueno, cuando se llegaba y se asesinaba a todo un grupo, se les ponía en una fosa común y ahí morían, ahí yacían, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen las exhumaciones en ese sentido, lo que encuentra son huesos ya deteriorados, ¿verdad? Y los huesos y yo he asistido he asistido a un par de estas exhumaciones y bueno, es muy impactante, ¿verdad? Sobre todo si estás todavía en la busca de los restos y hay signo de que puede ser que sea tu familiar, ¿verdad? Entonces eso es, bueno, no hay palabras para describir el sentimiento que hay. En mi caso fue diferente porque bueno, los restos de mi hermano desaparecido no tenemos idea de dónde están, pero también como en nuestro caso también se persigue la justicia por el asesinato de mi cuñada, nosotros tuvimos que desenterrar sus ataúdes, sus cajas, y entonces lo que yo vi fue diferente a lo que tú podrías ver en una exhumación que se hace directamente en la tierra, ¿verdad? Eso en mi caso fue de tal impacto que me dejó mentalmente muy herida. Y entonces tuve que llevar un proceso porque me dejó con un problema de síndrome postraumático. Y bueno, yo después de que tuve que hacer eso en Guatemala, regresé a Inglaterra y aquí me sometieron a una serie de tratamientos para tratar para ayudarme en ese sentido, ¿verdad? En mi caso, cuando oyeron la secuencia de las cosas, me dieron una terapia más larga de lo normal para empezar con el trauma desde pequeña, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, como en todas partes, los sistemas de salud, aquí tenemos no como en todas partes, perdón, aquí tengo el privilegio de vivir en un país donde tiene un sistema de salud nacional eh, bastante efectivo, ¿verdad? Bueno, tienes que esperar mucho tiempo para tratamiento y eso como pasa muchas veces, pero me dieron un tratamiento muy efectivo y con eso después de como de 3 años, logré regresar a tener una vida un poco más normal. Sí, te lo pregunto precisamente porque esos efectos y esos impactos, por supuesto que también desfavorecen el seguimiento que pueda hacer el familiar hacia el proceso jurídico y que también es importante, ¿no? O sea, yo lo planteo más que en lo que vives o sientes, en la importancia de tener conciencia posterior a todo esto que sucedió sobre qué derechos y qué acompañamiento deberían tener estas familias que asisten a estos procesos o procedimientos que son de tipo forense también y que puedan tener una asistencia, ¿no? Porque creo que es muy importante esto que nos planteas como un efecto que además puede ser incluso un impedimento para el futuro para seguir investigando o acompañando el proceso, ¿no? Sí, sí, precisamente. Yo te digo, yo tuve el privilegio de tener una terapia después, pero yo me imagino que la mayoría de gente no tiene ese apoyo, ¿verdad? Incluso ya recordando cómo se llevó el proceso de exhumación, yo me di cuenta que yo no debería haber estado ahí. O sea, que si hubiera habido algún apoyo psicológico que hubiera venido que esto iba a ser un impacto tan grande, se podía haber hecho de diferente manera. Incluso a pesar de que yo siento un inmenso respeto por las personas que hicieron el proceso, no hubo realmente una sensibilidad para darte cuenta de lo que estábamos siendo testigos, ¿verdad? Y un poco
adelantarte y evitar ciertas cosas que precisamente pueden debilitar a los familiares y porque, bueno, yo tengo familiares en mi familia que no quieren saber nada de eso, ¿verdad? Porque cada quien asume estos procesos de diferente manera. Ya vemos quiénes, pues sentimos que tenemos la fuerza para hacerlo, pero otros que no, ¿verdad? Entonces sí, así como tú dices, en lugar de que estos procesos nos debiliten y nos vayan menguando la energía, eh, hay, y yo creo que hay que hacerlo de tal manera de que sea un proceso más bien sanador, si es posible. Sí, y precisamente en ese sentido, y ya para ir cerrando, me gustaría hacer 2 preguntas, pero esta particularmente es, ¿cómo vives entonces tú actualmente toda la historia de tu familia, la historia de tu hermano? Esta falta también del cierre de ese ciclo, porque finalmente no saben el paradero de tu hermano, pero tienen una certeza de que en efecto fue ejecutado. Eh, para ustedes, ¿qué significa el día de hoy eso pues que denominamos justicia, ¿no? Y precisamente en ese marco de impunidad de tantas décadas que nos lleva ahora a un juicio tan importante como este que se está dando en términos incluso de la opinión pública, lo que significa a nivel internacional. Para ti, Lucía, ¿qué es ese proceso y cómo lo estás viviendo tú? Son procesos y son sentimientos muy difíciles de poner en palabras, Edgar, porque, bueno, como te decía, yo he pasado por diferentes etapas, ¿verdad? La etapa del miedo, la etapa del cansancio, la etapa de necesitar terapia. Y yo, de este lado ya, hoy, eh, me siento privilegiada de haber sobrevivido este proceso y de estar en el momento en el que estamos, en el que los responsables están siendo sentados en el banquillo. No es satisfacción, pero lo logramos. Yo sinceramente, habiendo crecido en Guatemala y habiendo vivido los procesos que hemos vivido, para mí esto es un milagro, es un milagro. Me siento agradecida con la vida de poder ser testiga de este momento. Entonces, ha sido para mí, aunque yo sé que hay muchos impedimentos que se pueden dar y puede ser bueno, los responsables son ya personas muy mayores, ¿verdad? Puede ser que mueran en la cárcel ahora, porque ahorita están en cárcel temporal. Eso para mí ya no tiene importancia, no tiene importancia. Ha sido un proceso eh, extremadamente difícil porque lo que pasó fue muy difícil, pero ya estamos del otro lado. Yo en particular, yo ya estoy del otro lado, ya viendo hacia lo que hemos logrado a pesar de todo, porque lo hemos hecho con nuestras uñas, de verdad, eh, porque como tú lo has dicho, somos los familiares las que impulsamos hasta todo, todo. Y entonces, ese es mi sentimiento, ese es mi sentimiento de tranquilidad. Sí, tú hablas también de este proceso sanador. Yo lo pienso en términos de la justicia, significa reparador también, ¿no? Podría significar reparador llegar a este punto y no Sí. precisamente en lo que se piensa solamente como reparación del daño que pudo haber sido o que significa incluso para las generaciones que vienen, sino además de saber que han logrado llegar a un punto en el que pues no hay retorno, ¿no? Ujú, ujú. Exacto, exacto. Y además, ¿te imaginas que ir del momento en el que no creían lo que decíamos y vivir en un completo limbo hasta el momento en el que estamos bajo las circunstancias, incluso con las que los procesos se llevan en este momento, porque la verdad es de que los que nos representan y los abogados, todo, lo hacen todo con muy pocos medios, ¿verdad? Son procesos muy pobres. Y entonces es realmente, son luchas y son procesos desde el punto de vista humano muy ricos, ¿verdad? Como te decía, las relaciones que se forman,
el apoyo que encuentra uno, no siempre, pero a veces tan desinteresado, ¿verdad? Eso es muy reparado. Sí, no, y desde luego que para las familias, y yo lo pienso siempre como en la búsqueda, ¿no? De justicia, de verdad, de construcción de memoria en esta parte de divulgación que tú has hecho muy importante, y cómo se reconstituye la persona, ¿no? También, ¿qué otra persona nace en esa persona, ¿no? También me gustaría preguntarte ya finalmente, para ti como mujer, como madre, como cineasta, ¿qué visionas y qué ambicionas ahora y para el futuro? Ujú, ujú. Ajá, esa es una buena pregunta. A estas alturas, la verdad es de que para mi país, para Guatemala, yo eh, claramente quisiera que hubiera un sistema más igual, porque hemos retrocedido en los últimos años y estamos de nuevo con gobiernos altamente ineficaces y corruptos y sobre todo ahora en estos momentos tan difíciles con la pandemia, es cuando más se necesita un gobierno estable, ¿verdad? Y no, pues no lo tenemos, ¿verdad? A nivel del proceso, eh, sí que me gustaría que se nos oyera en nuestra, aunque ya se está dando, ¿verdad? Que los culpables, que los criminales, que oigan a los familiares todo el dolor que han causado y también quiero que sean condenados. Bueno, pues para mí creo que es suficiente, hay una información bastante amplia y desde luego que surgirán más preguntas, ¿no? Creo que también este espacio es precisamente para abrir más preguntas y poder seguir platicando de esto. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo, Lucía, para esta entrevista y bueno, vamos a estar aquí pendientes. Gracias, gracias, Sergio.